le damos las gracias por este espacio que tenemos ahorita para aprovechar al invitado especial, Carlos, maestro Carlos, tutor, mentor de aquí de la Universidad Tec Milenio. La verdad, este tema que vamos a tocar es acerca de un certificado. La verdad es muy grato para nosotros porque creo que estos temas pueden ayudar a alguien más. Entonces, el día de hoy le damos las gracias a Carlos y sobre todo hablar del tema de lo que es la resiliencia. La resiliencia, para muchos la entendemos de muchas formas, ¿no? Pero sí me gustaría que el mismo Carlos también nos pudiese explicar algunas preguntas que vamos a realizar y sobre todo, pues qué le ha tocado vivir, ¿no? Creo que todos hemos vivido alguna situación y pues bueno, le damos la bienvenida a Carlos. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme aquí a participar en tu proyecto. Bueno, esperemos que dejar algo ahí que le sirva a alguien. Una semillita, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Mira, yo creo que empezamos primero definiendo qué es la resiliencia. O sea, para ti, ¿qué crees que sea la resiliencia? Bueno, yo la entiendo como la capacidad que tenemos los humanos, los seres vivos, para enfrentar situaciones complejas que se nos presentan en la vida en general, ¿no? Sea de cualquier tipo, la complejidad, al final de cuentas es muy subjetivo. Lo que para una persona puede ser adverso, para otra puede ser algo muy simple y viceversa, ¿no? Entonces, no hay obstáculos pequeños, sino hay situaciones y cómo las vive cada quien, ¿no? Al final de cuentas, eso es lo importante. Por eso la importancia de sobreponerse a ellas independientemente de qué tan chicas o grandes aparenten. Ya, eso es algo que nos pasa, pero tenemos que también afrontarlo, ¿verdad? Es como tú dices, algo que no se puede llegar a controlar o vivir. O sea, tienes que vivirlo, creo yo, para poder tomar en cuenta la definición. No sé si te tocó que anteriormente, en algunos años, la resiliencia no tenía un nombre. A lo mejor le tenía un, no sé, X nombre, pero ahorita ya lo definimos, ¿no? Porque son situaciones que pasan. Definitivamente, al final, son de las cosas positivas que han venido cambiando en el entorno. En el entorno y en los últimos tiempos, el ponerle nombre a las cosas. Al final de cuentas, como dices, no es algo nuevo, es algo que siempre ha aplicado, pero que no le teníamos ese nombre en específico. Y es importante llamarle a las cosas de cierta manera, sean positivas o sean negativas, ¿no? Siempre es bueno tener un nombre muy en específico para una u otra situación. No, pues ahora sí, tratar de comprender lo que nos pasa. ¿Tú crees que, existe dentro de lo que es tu vida, o sea, una situación que a ti te haya tocado realmente vivir el tema, o sea, que tú lo hayas aplicado o que lo hayas vivido sin saber de la definición, o a lo mejor ya sabías de la definición, pero te tocó vivirlo, ¿no? Sí, me gustaría compartirte no una situación en específica o en donde apliqué la resiliencia, sino un periodo de tiempo en donde hubo muchas ocasiones en donde tuve que ser resiliente. Dentro de las actividades que yo practico como hobby está deportivas, en este caso está el triatlón, específicamente el triatlón de larga distancia. Dentro del triatlón de larga distancia hay una marca, porque es una marca que se llama Ironman. Sí. ¿Y de qué consta este triatlón? Son 3 disciplinas, que es natación, ciclismo y atletismo, en un mismo evento. Al ser de larga distancia, es un evento en donde se nadan 3.8 kilómetros en aguas abiertas, sales del mar, te subes a la bicicleta y recorres 180 kilómetros en la bicicleta, te bajas de la bicicleta y corres una maratón. Una maratón son, muchas veces, y me ha tocado escuchar a muchos amigos y compañeros decir, oye, es que este fin de semana corrí un maratón, o me preguntan, o les digo, corrí un maratón y me preguntan, ¿sí de cuántos kilómetros? Es un error muy común que sucede. La gente lo hace. Porque yo, por ejemplo, yo hice un maratón, a lo mejor son 21 o 42, Exactamente, ¿no? Y me dicen, corrí un maratón de 10 kilómetros este fin de semana. Eso no es un maratón. Es una carrera de 10 kilómetros, o es un medio maratón en el caso de 21 kilómetros. Una maratón son 42 kilómetros con 195 metros. Específicamente así, son 42 kilómetros y los 195 metros.
Los 195 metros, como anécdota, simplemente te la platico rápido, vienen de unos Juegos Olímpicos celebrados en Londres. Sí. Anteriormente la maratón eran de 42 kilómetros, pero específicamente para esa edición de Juegos Olímpicos se decidió que el recorrido pasara frente al Palacio de Buckingham. Pero hacer esta modificación de recorrido agregaba 195 metros adicional a los 42. Y de ahí en adelante se acostumbró que la maratón se corrieran 42 kilómetros con 195 metros. O sea, más desgaste. Más desgaste, ¿no? Entonces, estos tres eventos se tienen que realizar en el mismo día y uno detrás del otro. No es como que nado, descanso una hora, después la bici, descanso no. Y aparte, estos tres deportes tienen un límite de tiempo en el cual los puedes realizar. Tienes un tiempo total, que son de 15 horas, en la cual tú puedes, tienes para terminar el evento, y adicional tienes como tiempo corte. En la natación tienes cierto límite de tiempo para nadarlo. Si sales del agua fuera de este tiempo, en automático quedas descalificado. Igualmente en el ciclismo, igualmente en la maratón. De tal manera que es una carrera de resistencia y al mismo tiempo contra el tiempo. Entonces es preparación alta, ¿no? Es una preparación prácticamente de un año. Si nos vamos a números así muy en específico, hay gente que lo ha hecho en preparación en 4 meses, en 5 meses. Lo mínimo que se recomienda de hacer de preparación para hacer un Ironman es de 6 meses, siempre y cuando tu estado físico sea óptimo, no tengas ya vengas de ser deportista. O de joven hiciste algún deporte. No, pero que ya vengas practicándolo, que sepas nadar, que sepas, o que ya seas ciclista y que practiques el atletismo. A lo mejor en diferentes distancias y tiempos, pero ya tienes que venirlo practicando. De tal manera que si nunca has practicado, si hay uno de los deportes en donde no lo practicas, ese tiempo de preparación se va hasta un año como mínimo. Entonces, por eso quería no enfocarme en una situación muy en específica para hablar de resiliencia, sino en un periodo de tiempo, porque en una preparación de un año o de 6 meses o de 8 meses, a lo largo de ese tiempo va a haber innumerables situaciones en donde definitivamente tienes que aplicar la resiliencia, ¿no? Empieza esta preparación con entrenamientos también para no obviar, nunca a lo largo de este tiempo de preparación nunca vas a entrenar los 3 deportes en el mismo día. Como máximo vas a entrenar 2 deportes, se alternan. A lo mejor vas a ver unos días y running. A lo mejor vas a correr y vas a andar en bici un día, a lo mejor vas a nadar y vas a correr, o a lo mejor te va a tocar nadar y andar en bicicleta, pero nunca los 3, ¿no? Y bueno, es muy complicado porque te implica muchísima dedicación, muchísimo esfuerzo, muchísima disciplina para poder llegar a completar esta meta, ¿no? Hablamos de que cuando estás en preparación te tienes que levantar como mínimo a las 5:30 de la mañana. ¿Para qué? Para entrenar, porque van a ser entrenamientos que a lo mejor como mínimo vas a tener que nadar media hora en un inicio de preparación. Tipo Rocky Balboa, ¿no? Y en un máximo pues te va a tocar nadar 1 hora y media más o menos, ¿no? Y va a haber días en los que te va a tocar rodar en bicicleta en 1 hora como mínimo, y va a haber días en donde te va a tocar rodar 5 horas, 6 horas, ¿no? Va a haber días en los que te va a tocar correr o trotar un trote suave de media hora, de 40 minutos, y va a haber días en los que te va a tocar correr 3 horas más o menos, ¿no? ¿Y cómo le hace tu mente para estar ahí? Sobre todo tu cuerpo. la parte, yo considero que en un triatlón de larga distancia, más que la preparación física, o tan importante es la preparación física, pero sobre todo la preparación mental. A diferencia de una carrera de 10 kilómetros en donde corres junto a 1000 personas como mínimo, o una de ciclismo, o una de natación, en el triatlón de larga distancia es un deporte solitario. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en este Ironman está prohibido ir junto a otros atletas a lo largo del evento en el que estás haciendo, ¿no?
Si tú vas en el ciclismo pegado a otro ciclista cierta distancia, te penalizan e inclusive te pueden expulsar de la competencia, ¿no? Es un evento en donde tú tienes que ir solo tú y tu mente. Y esa parte de tú y tu mente, de ir tú y solamente tú con tu cansancio físico, con tu cansancio mental, es extraordinariamente difícil sobrellevarlo, ¿no? Por lo tanto, en los entrenamientos tienes que acostumbrarte a entrenar solo, a estar tú y tu mente rodando 3 horas. No sé, hay entrenamientos en donde te toca rodar 3 horas, que son 100 kilómetros más o menos, y luego te bajas de la bicicleta y ponte a correr otros 21 kilómetros, ¿no? En entrenamiento solamente, ¿no? Y hablamos de que si empiezas a las 6 de la mañana, vas a bajarte de la bici a las 9 de la mañana, vas a empezar a correr y a correr otros 21, y vas a acabar como a mediodía más o menos. Entonces es un deporte extraordinariamente exigente y hablo y luego hablamos de preparación prolongada, son 6, 8 meses, 10 meses, un año, donde te vas a topar varias estaciones del año, ¿no? Donde no va a ser todo en primavera, todo te toca frío, ¿no? Y muy seguramente te va a tocar en invierno, entonces va a haber días en el deporte, y específicamente hablando del deporte de larga distancia, en este caso el triatlón, uno de los dichos es no hay tiempo, no hay espacio para hoy no tengo ganas de entrenar, hoy tengo frío, hoy estoy cansado, hoy está lloviendo. A mí me ha tocado entrenar en días donde está lloviendo así a cántaros, y es a entrenar, acabar completamente mojado, o es rodar a 2 grados de temperatura a 30 y tantos kilómetros, donde todo el frío, todo el aire lo siente tu cuerpo. Entonces son entrenamientos difíciles, exigentes, ¿no? Entonces sí o sí volvemos al punto, la resiliencia tiene que salir ahí, tienes que decir, hay muchísimas ocasiones en donde tú mismo te cuestionas por qué hago esto, por qué estoy aquí, por qué estoy sufriendo, pudiendo estar en mi cama, pudiendo estar en la sombra, desayunando con mi familia, porque tienes que... Es un deporte donde no solamente tú tienes que dar de sí, sino tu familia también te impulsa, y tu familia tiene que sacrificar parte de. ¿Y a qué me refiero con sacrificar? Con que pues los sábados, los domingos, que son los entrenamientos largos, te vas a ir muy temprano cuando ellos están dormidos y vas a regresar a media mañana. Y luego vas a regresar y vienes tú de entrenar 5 horas con un cansancio donde lo que quieres es bañarte y acostarte un rato, y pues tu familia quiere convivir o salir a algún lado, ir a comer, etcétera, etcétera. Entonces hay un gran sacrificio, y tiene que haber un gran apoyo de tu familia cuando tú practicas este tipo de deporte, ¿no? Entonces hablamos de que hay días donde el clima es difícil, hay días en donde el cansancio ya acumulado es grande, y tu cuerpo te dice descansa, o vas a empezar, a mí me ha pasado donde apenas voy a empezar a entrenar, son las 6 de la mañana, voy a empezar a rodar, o voy a empezar a correr, y ya estoy cansado. ¿Por qué? Porque al día anterior tuve un día de fatiga de trabajo. Y aparte de eso, tienes que sumarle trabajo, aparte tienes que comer. Somos atletas por hobby, por puro gusto, no somos profesionales con un patrocinio como tal, ¿no? Entonces hablamos que la gran mayoría tenemos trabajos. Entonces pues número 1, tienes que ir a trabajar porque tu hobby sale de tu trabajo, ¿no? Porque hablamos de que el triatlón también es un deporte muy muy caro, donde no es nada barato. ¿Por qué? Porque hablamos que si en la natación tienes que pagar la renta de una alberca, y en dado caso que tengas un entrenador de natación. Y luego hablamos en el ciclismo, tienes que tener una bicicleta de triatlón, o al menos una de ruta, llámese con casco, el bib, el jersey, las calcetas, los guantes, los geles que vas a estar consumiendo. Es una inversión. Es una inversión muy grande la que tienes que hacer. Y luego en la parte del atletismo,
tienes que tener, es la menos cara, por así decirlo, y eso entre comillas, porque puedes comprarte unos tenis de 1,000 pesos y te puedes comprar unos tenis de 7,000 pesos. Entonces, es menos cara, pero al final de cuentas sí implica mucho gasto. Es un deporte caro, ¿no? Entonces, ¿Y qué hace que te mueva, Carlos? ¿Qué haces que llegues a exigirte tú mismo esa parte para, como dices tú, a lo mejor la resiliencia la vivo en toda la parte de la etapa del proceso de preparación, pero qué haces o qué te motiva a ti para poder seguir? ¿Qué te hace a ti? ¿Es un gusto que tienes? Es una pregunta que ahorita que me la haces me viene a la mente muchas entrevistas en atletas, no de triatlón específicamente, sino atletas que han no sé, subido el Monte Everest, o hazañas muy grandes, y les preguntan, ¿y por qué lo haces? ¿Por qué llevar tu cuerpo a ese nivel de exigencia? ¿Por qué llevar tu mente a ese cansancio? Y siempre todos coinciden, y yo de igual manera coincido con ellos en respuesta, porque siempre la respuesta es porque puedes, porque se puede, porque el estar en ese límite donde tu cuerpo te dice y te manda todas las señales de ya no, ya estoy cansado, ya no quiero descansar, esa parte de puedo lograrlo, esa parte de puedo llegar a esa cima, esa parte de puedo completar este evento como tal, de romper tu récord, y no un récord mundial, sino romper tu propia marca, ¿no? Llámese lo que sea, ¿no? Esa parte siempre te lleva a seguir adelante, ¿no? Al final de cuentas, y va de la mano con la parte mental, y te lo comparto así muy rápidamente. Yo tengo haciendo deporte ya varios años, y siempre tenía un cierto rendimiento aceptable hasta cierto punto, ¿no? Y con un entrenamiento continuo y constante sobre todo. Y hace ya 6 años prácticamente empecé a ir con una psicóloga, porque así lo sentía la necesidad de, no por un tema deportivo, sino un tema personal. Y esa parte o esa decisión de haberme acercado con una psicóloga para ir y platicar, tuvo muchas ramificaciones positivas, entre ellas la deportiva. ¿Por qué? Porque empecé a fortalecer mi mente, sin darme cuenta, yo fortaleciendo ciertos aspectos en mi vida personal. Empecé a fortalecer cosas que me ayudaban en el deporte. Entonces, inmediatamente, y te lo puedo decir que fue un cambio prácticamente inmediato o a corto plazo, donde la parte mental, en el momento de fortalecer la parte mental, se tradujo en la parte deportiva, en este caso de lo que hablamos, ¿no? Entonces me ayudó muchísimo. Antes corría maratones, y me pasó en los primeros maratones en donde iba corriendo, yo entrenaba bien haciendo un plan de entrenamiento, y luego en el evento, en la carrera, me pasaba en el kilómetro 30, hay un fenómeno que se llama la pared en el maratón. ¿De qué se trata esta pared? Es cuando tu cuerpo prácticamente agota todas las fuentes de azúcares que tiene para energía. Y las señales que manda tu cuerpo es de calambres, cansancio, y sobre todo mentalmente empiezas a decir, ya estoy cansado, quiero detenerme, no quiero correr, no quiero caminar, nada, y te truena completamente, hablo donde ya, o sea, no puedes hacer absolutamente nada. Le ha pasado a atletas élites, donde se han tirado a la orilla de la carretera y ya se acuestan, se ponen en posición fetal y ya no corren, ¿no? Entonces, a mí me pasó en varios maratones, y no era porque no tuvieran una preparación física adecuada, sino porque la parte mental todavía no estaba lo suficientemente fuerte. Entonces, cuando yo empiezo a ir con la psicóloga y empiezo a trabajar en la parte mental, la parte deportiva se ve beneficiada enormemente, al grado de que de ahí en adelante he tenido carreras buenas, carreras malas, pero cuando tengo esas carreras malas donde mi cuerpo me empieza a mandar esas señales de detente, estás cansado, ya no quiero, o sea, párale. Párale. Mi mente logro
seguir corriendo, metas pequeñas, y aplicar la resiliencia, metas pequeñas de, bueno, voy a correr, y ya no hablamos de voy a terminar la maratón de 42 kilómetros, no, hablamos de, bueno, voy a correr de aquí al árbol que estoy viendo allá 100 metros. No mides el esfuerzo. Y llegas al árbol y dices, bueno, ya llegué al siguiente árbol, voy a correr al siguiente poste de luz. Y luego, de meta en meta, y metas muy pequeñas, y ese logro de metas pequeñas llega a un punto en donde al final logras sobreponerte de esa pared y ya tu cuerpo dice, y mentalmente sobre todo dice, ok, estoy listo para seguir y continuar, y ya tus últimos kilómetros salen adelante, ¿no? Entonces, nunca, creo yo que nunca vas a dejar de tener carreras difíciles. Lo importante aquí es sobreponerte a todos estos tipos de situaciones que se te van a enfrentar. Y eso en un entrenamiento de triatlón, de Ironman, donde no tienes al resto de competidores que te vayan jalando, por así decirlo. Tú estás entrenando solo, llámese en fundidora o en una carretera, en cualquier lugar, es todavía más difícil. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te impulse, que tú veas, sino es tú y tu mente, ¿no? Entonces, la resiliencia creo yo que es súper importante en todos los aspectos. Digo, a mí me interesó compartírtelo en esta parte deportiva, en esta preparación de triatlón, pero al final de cuentas aplica en todos los aspectos de la vida, ¿no? Espero que sea de tu agrado esto que te acabo de compartir, y sobre todo que a alguien que llegue a escuchar este testimonio, sí, sobre todo le llene, haya algo por ahí que se le quede y sea de provecho. Te agradecemos, la verdad, te agradecemos mucho, Carlos. Esa historia yo creo que no cualquiera, y vaya, pues yo creo que es muy importante lo que él platicaba, la parte del bienestar, para que, creo yo que del bienestar, si uno siente su bienestar propio interno, creo que puedes llegar a evolucionar esa parte que tú en la etapa de deportista has hecho, ¿no? Cada etapa que has vivido, cada situación que has vivido, la has sabido afrontar, y pues esto hablando no solamente de un triatlón, ¿no? Pero también creo yo que pues en muchas facetas de tu vida creo que te ha ayudado, o sea, es algo sorprendente. Y nada, pues agradecerle a Carlos, y creo que pues esta entrevista pues la damos por terminada, y pues agradecerle mucho a Carlos por el momento, por el tiempo, y para que sea de beneficio propio para quien lo necesite. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Nos vemos. Órale.